Buenas noches, queridos amigos de Tiempo Presente. Bienvenidos a este su programa, telespectadores de Nortevisión y TAK Televisión Online. Esta noche nos acompaña, como siempre, Saro Brizón. Buenas noches, Saro. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Estupendamente. ¿Y a ti? Muy bien, genial. Yo siempre digo que bien. Claro. Porque aunque salga algo que no está tan bien, lo positivas y se convierte en algo mejor. Así y será. cómo no, un invitado esta noche de lujo, Alejandro Diepaleón, compañero de este arte de escribir, que tiene mucho, no me incluyo, y que nos va a contar su experiencia literaria y sobre todo su experiencia vital. Muy interesante, muy bonita. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Saro. Encantado por esta invitación a ti, a la cadena y a los televidentes que nos están escuchando ahora mismo. Muy bien. Espero que sea amena y sobre todo constructiva. Seguro. Estamos seguros de ello, Alejandro, más con tu persona, que tengo la suerte de contarme entre tus amigos, que yo siempre digo que la amistad se escribe con mayúscula. Mayúscula. Alejandro, vamos a empezar por tu biografía un poquito, ¿verdad? Naces precisamente en el barrio de Chamán. Sí. ¿Verdad? Sí. Nazco aquí cerquita de estos estudios, en la calle Pablo Penaglia. Nazco in situ en casa de mi abuela, un parto muy difícil. Ajá. En el cual podía haber muerto la madre o el niño porque hubo un ataque de eclampsia. Y perdón por empezarte con esto tan fuerte, pero bueno. ¿Es tu vida? Forma parte de mi vida y por azares del todo, como lo llamo yo, pues el todo quiso que mi madre y yo estuviéramos aquí. Porque en esa época pues se perdía la vida del niño o de la madre. Los partos eran muy peligrosos en esa época, ciertamente. ¿Hasta cuándo vives en Chamán y cuándo te cambias Bueno, viví en Chamán muy chiquitito. Después me fui a Las Reollas con mis padres y de Las Reollas estuve viviendo, después me marché a Zárate y de Zárate me fui a Telde. ¿Dónde sigues viviendo hasta donde sigo viviendo hasta fecha actual, en un entorno bastante bueno y nada, no tengo queja ninguna de los teldenses. Alejandro, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que te atraía el escribir y el volcar tus pensamientos, tus sentires casi a lo mejor infantiles o juveniles, ya nos lo aclararás, en un papel? Bueno, eso en el tiempo podríamos decir que casi todo el mundo dice desde siempre. Yo no voy a ser tan tácito en la respuesta. Yo voy a decir que a mí la inquietud es una cosa progresiva. Empieza cuando yo estaba estudiando en el colegio, cuando leía la Biblia y nos hacían interpretar la Biblia. Ya empezó un interés por la lectura. Después empecé a leer los libros clásicos, por ejemplo, Mark Twain, a Emilio Salgani, todo novela de fantasía. Yo siempre he sido una persona con una fantasía muy vasta, muy amplio. Mi universo fantasioso es muy tal. Y claro, ¿cómo poner eso en correlación con tu vida? Pues eso se fue atando en el tiempo poquito a poco. Mi madre empezó a hacer poesía cara al público y yo escribía cara a mis adentros, no exteriorizaba. No lo compartías lo que escribías. Nunca lo he compartido ni nada. Mi madre empezó con sus cosas de poesía, recorriendo los espacios literarios y tal, y yo cuando me casé, tengo la suerte de tener una esposa magnífica. Cuando me casé, mi esposa, bueno, antes de casarme, siendo novia, Eulalia, mi mujer ahora mismo, me ve un cajón y me ve un montón de escritos y me pregunta, ¿y esto qué es? Digo, bueno, pues estos son textos. Empezó a leer y empezó a tal y me lanzó a la maratón de cuentacuentos. Esto es muy rápido en el tiempo. Pero retrotrayéndome a la pregunta, viene de casi siempre o de siempre, porque yo creo que los que tenemos esta afición la tenemos innata.
Sí, aparte que te viene un poco también por genética, me dice que tu madre también escribía. Mi madre, mi abuelo Nicolás León Díaz solía recitar poemas a su modo. Le llamaba la atención un hombre que vivió en una época difícil, complicada, la Guerra Civil Española, la posguerra, y la limitación que tuvo a la hora de aprender fue escasa o casi nula. Todo lo aprendió por sí mismo. Mi abuela fue analfabeta, pero era una mujer muy práctica. O sea, no tuvo la suerte de ir a escuelas, ni mi abuelo tampoco, mi abuelo tal, pero eso no fue impedimento para que dieran rienda suelta a lo que es la inteligencia intuitiva en el ser humano. Claro. Porque, que yo sepa, el hombre de Cro-Magnon no fue a la universidad. Para nada. Y pintaba las que le cuadras. hizo, claro. Entonces, Efectivamente. Yo te quería hacer una pregunta, Alejandro. Tú dices que no sabes más o menos cuándo pudo empezar, cuando a veces los escritores dicen, esto es de siempre. Y comentas que la primera parte de lo que tú recuerdas era como muy de fantasía, ¿no? Que como que tú eres un niño muy comunicativo, esas cosas a lo mejor no las escribías, pero sí las podías contar a tus amigos en el cole, tú hacías tus historias, hacías tus películas. Eso es una pregunta muy interesante para mí, porque si aquí estuviera mi amigo Miguel Ángel, que le mando un recuerdo, siempre lo tendré en mi corazón, y muchos de mis amigos de pequeño, ellos saben que yo era muy fantasioso. Claro. Yo lo que sí recuerdo es que yo hablaba con un lenguaje y un vocabulario no normal, entrecomillado para la edad. Entonces, después, parte de mis amigos jugaban al fútbol. Yo me iba más a jugar a cosas de espada, de caballeros andantes, de tal, como Don Quijote, claro. un poco quijotesco, ¿no? Y bueno, eso me retrotrayó un poco, me hizo ser un poco, meterme más para adentro y no exhalar, hasta que llegó mi esposa, no exhalar lo que yo tenía, ese nivel cultural. Entonces, incluso han llegado a decirme a lo largo de mi vida personas, dedícate a otra cosa porque eso no da dinero. Entonces, bueno, ¿quién le puede decir a Vázquez Figueroa que se dedicara a otra cosa? O a Arturo Pérez Reverte, o a, yo qué sé, a Pink Floyd. Lo que nos hubiéramos perdido. Lo que nos hubiéramos perdido. Sí. O a Mozart, no toques el piano. Sí, hay que... es una pregunta, como dices, muy interesante lo de Saro. A mí me gusta preguntar, ¿a qué jugabas de niño? Porque eso da como muchas pistas de... Pues jugaba a exploradores. Pues fíjate. Exploradores. Yo siempre he explorado. Si fuera en una película... Si estuviéramos en una película, bueno, se podría decir. De hecho, en cierta parte de mi vida, mi mote fue ese, indie, por las historias que contaba, porque iba a los sitios, contaba historias, contaba cuentos, contaba tal, entonces, pero lo contaba impersonal, nada con un afán de protagonismo ni nada, sino porque era así. Es como, bueno, Ina me conoce, sabe que yo soy muy dado a hablar, si no me paran puedo pegarme todo el programa hablando. No, de eso se trata, de que nos cuentes cositas, y lo estás haciendo muy bien. Entonces, yo jugaba a eso, a exploradores, a indios, me gustaban mucho las culturas precolombinas, me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho el mundo prehispánico. Yo he sido capaz de estar, cuando la gente se iba a la discoteca, de estar en la biblioteca del Museo Canario, que hasta llegaron a pensar que yo era catedrático, porque yo me leí el Le Canarien, el Ovetense, el Maritense, a Cuscoy, a Torriani, a Abreu Galindo, a Wolf. Y debo decir que ahora que no nos escucha nadie, ni nos ve nadie, que el Le Canarien es un tostón. Pero hay que leerlo, claro, para quien quiera, para poder decirlo de primera mano, ¿no? Claro, para después llegar a esa conclusión, tenías que haberlo leído. Hay que leer de todo, hay que leer muchísimo. Yo siempre digo que para escribir siempre lo primero es leer. Hay una cosa que yo, leyendo crónicas, me resultó extraño. Yo solía corregir a mi abuelo y le decía, abuelo, no se dice ansina, se dice así. Y cuando empecé a leer crónicas, me di cuenta que mi abuelo hablaba con un lenguaje
culto de la época Correcto. anterior, a la época medieval, por el del medievo hacia arriba. Entonces me di cuenta que corregir siempre hay que tener... Es difícil, muy difícil. Es un arte que hay que tener mucho cuidado, porque creemos que lo nuestro es lo más, lo perfecto, Sí, y sí, después nos damos cuenta. Tal. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, lo digo aquí, que Ina le paso mis textos muchas veces, y Ina me perfila cosas que a mí se me pueden ir. El arte de corregir es un arte muy de gente con mucha humildad. Sí. Ina la tiene, por eso le hago la confianza de ponerle muchas veces la frase, someterme a su criterio, y al de ella y al de otras personas. Y la verdad que estoy contento, porque no nacemos sabiéndolo todo. Claro. No nos lo conocemos todo. Quien quiera dedicarse a la escritura tiene que entender que esto es un oficio de trabajo constante, inagotable, solitario, y que a veces tiene estos momentos, como los que estamos viviendo aquí ahora mismo, en los que salimos a la luz pública, pero esa no tiene que ser la motivación de escribir o hacer cultura. La motivación de hacer cultura y escribir tiene que ir en otro plano, tiene que ir al plano de satisfacción interior, y a través de esa satisfacción interior y crecer, yo lo voy a decir, tallar mi piedra, perdón que emplee esta expresión, tallar mi piedra, preciosa, mi piedra que algún día será cúbica, algún día. Bueno. Yo tallo mi piedra, y si tallando mi piedra, esas esquirlas que salen de tallar mi piedra, convertidas en libros, en frases, en poemas, en palabras, en conversaciones, en columnas, en diálogos, logran que este mundo que nos rodea sea mejor, el círculo se cierra. La mónada es un, por si le suscita duda el término, la mónada es una representación del filósofo, no me sale ahora mismo la palabra, de un filósofo griego, Sócrates. En el cual, Sócrates no, ¿Descartes? No, pitagórica, en el que la filosofía pitagórica decía que la mónada era el círculo con un punto en el medio. Pues eso debe ser el mundo literario, el mundo cultural. No podemos salirnos de este círculo con el punto en el medio, en el sentido de que tenemos que darnos cuenta de que nuestra expresión cultural, sea cual hayamos cogido la parte para expresarla, tiene que ser constructiva, para poder construirnos nosotros, construir al que está al lado nuestro y construir la sociedad. Eso es un apartado muy importante en tu vida. Yo creo que es el compromiso social. Es una persona que busca la justicia de una sociedad que no lo es, por desgracia para todos igual. Creo que hay como dos tríos importantes en tu vida. Uno es el que encabeza tu blog de escritor, que dices libertad, igualdad y fraternidad. Háblanos un poquito de ese trío, que luego te voy a nombrar el otro trío que yo he encontrado en tu vida. Bueno, para mí libertad, igualdad y fraternidad es el lema de mi vida. Desde los 18 años llegó hasta mí por un camino de lectura, y digamos que me convenció sus luces. Yo, entre otras cosas, libertad, igualdad y fraternidad se suele conocer como las tres luces. Para mí tienen un significado muy especial y han sido las máximas de mi vida. Libertad para poder ir donde yo creo, hablar con quien quiero, ser un hombre libre en toda la extensión de su palabra, y dejar libertad al otro para que hable conmigo, porque el otro no tiene que ser igual a mí. Claro. Tiene que tener su libertad, la libertad mía compatible con la de otra. La igualdad para mirar al diferente
y ver sus puntos en común conmigo. Eso es complicado. Y la fraternidad, para cuando yo veo que esa persona no es igual a mí, que no puede llegar a un entendimiento, tener algún lazo que me una para poder tener una esquirla para atarme al ser humano, sea hombre, sea mujer. Libertad, igualdad, fraternidad es el lema que ha cambiado el mundo, que cambió el mundo. Pero para cambiar el mundo, esa libertad, igualdad y fraternidad, tenemos que cambiarla desde adentro nosotros. Hay una frase que yo me dijo un maestro un día, al cual le sigo guardando mucho respeto. Me dijo: primero tienes que ser tú, después tu familia y después la institución o la orden en la que representes. Nunca en ese orden, la orden antes que la familia antes que tú. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, efectivamente, tú no puedes ayudar a tu familia. Si tú no estás bien, es como, por ejemplo, imaginémonos la catedral de Notre Dame. Notre Dame tiene muchas piedras, no todas tienen que estar colocadas. ¿Cuál es la más importante piedra de la catedral de Notre Dame? ¿La que se ve en el pico o la que sustenta la base? La base, lógicamente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ese lema es la amalgama de la cual se han olvidado muchos políticos, muchos librepensadores. Yo me considero un librepensador, por eso he tenido mucho ostracismo, han habido sobre mí mucho ostracismo político y no político. Mi forma de pensar es una forma de pensar en la cual escucho mucho, me he involucrado con muchas culturas, o sea, trato de entender al sufí, trato de entender al cabalista, trato de entender al gnóstico, trato de entender al cristiano, al ortodoxo, al budista, al sintoísta, y en esa meditación en mi templo Shaolin, que ustedes saben a lo que me refiero, en esa meditación, libertad, igualdad y fraternidad son tres luces que me alumbran siempre. Genial, además lo has explicado meridianamente bien. La verdad que sí. Yo pienso que debería de haber en los colegios una clase que se llame filosofía, pero bien dada. Justamente han quitado la filosofía. La filosofía. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque hay que pensar, la base de todos los conocimientos es el pensamiento. El pensamiento. Alejandro, yo veo otro trío, te comentaba antes, les comentaba a los dos, un trío en el mejor de los sentidos, que son como tres pilares que sustentan un poco tu vida. Yo creo que es, en primer lugar, la familia, a la que le das muchísima importancia. Siempre nombras a tu mujer, un encanto de persona. Nombras muchísimo a tu hijo y le diriges muchos escritos a él. Nombras mucho a tu hermana fallecida, también, Mónica. Nombras mucho al pilar de la familia. Sé que otro pilar es el pilar de la cultura, representada en tu caso por las letras, pero también apoyada con la música, la pintura, por esos recitales que hacemos conjuntos muchas veces, ¿verdad? Y otro pilar que veo yo es tu misticismo, tu espiritualidad. Creo que esos son tres pilares muy importantes en tu vida. Háblanos un poquito de cada uno de ellos. Bueno, un poquito de cada uno de ellos, porque son tres. Y tenemos muchas preguntas. La familia la resumo en una cosa: el todo. El todo. El todo, que tiene que ver también con la última parte, con la espiritualidad. El todo. Si hablara de aquí de mi mujer, pues estaría hablando horas. Yo no es que me apoye en ella, ni ella se apoye en mí. Formamos una sociedad en la cual nos apoyamos mutuamente. Para mí ha sido un antes y un después en mi vida, a la cual le debo mucho y a la cual le pido disculpas desde aquí por lo mucho que me ha tenido que aguantar. Por favor. Bueno, como tenemos que hablar de otros dos pilares y sé que tú hablas profundo y distendido y extendido, vamos a hacer una paradita muy cortita y volvemos enseguida. No se vayan, que volvemos rápido.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Pues estamos de nuevo con ustedes y con Alejandro Diepa, que nos está contando esos 3 pilares que sustentan su vida. Bueno, estábamos hablando de la familia, hablaba de mi esposa. La familia para mí es el todo, en lo que digamos es mi base piramidal, en lo que yo sustento mi saber, mi energía y no seríamos nada si no tuviéramos una familia potente al lado. Aparte, hay familia de amigos. También. Por supuesto. Porque la familia no solo la extensa. familia física, de natural, de sangre, la familia por amistad, que se crean esos vínculos, por ejemplo yo con Ina, con Carmelo, con un montón de gente, con Julio González Padrón, con mucha gente que disculpe los demás compañeros que no nombre, que se van forjando. Y para mí también son familia elegida, literaria, escogida, nos vamos escogiendo por afinidades y, por ejemplo, también la familia cultural. Es una familia, mi familia es muy extensa. Entonces, el segundo pilar, la segunda parte era la cultura, la literatura en este caso. La cultura. Sí. La cultura para mí es otra. Es como la pirámide de Maxwell, que tiene sus estadios, ¿no? El otro estadio, la cultura. La cultura estaría en un plano superior a la familia, porque la familia llena los espacios básicos. La cultura ya vas a elevarte un poco más allá. Ya intentas, dentro del mundo cultural, pues exponer ideas, planteamientos, imaginación, conceptos, trabajar pasos, disfrute, hacer disfrutar uno mismo. La cultura para mí es indispensable. Pero la cultura tiene una cosa que es incompatible con ella, la política. Cultura y política no pueden ir juntas. La política debe estar al servicio de la cultura, no la cultura al servicio de la política. Dicho esto, difícil. Es complicado. Es complicado. Además, se ha perdido el significado real de la palabra política, que viene de poli. De hacer algo por el pueblo. Exactamente, sí. Hacer algo por el pueblo. Sí. Matizo esto todo engranaje porque algo por el pueblo habría que repetirlo varias veces y hacer un mantra. Entonces, la cultura tiene que ser por arriba de todo un área
un universo en el cual entremos para avanzar como sociedad. Es obvio que el mundo cultural hace avanzar las sociedades. Enriquece, claro. Enriquece. Al individuo y al grupo al que pertenece. El individuo. Entonces, desde la época de los egipcios mesopotámicos, que ya habían muchas cosas culturales que ahora mismo creemos que son de orden actual. Vale. Y ya venían, como por ejemplo el otro sí. día estuve escuchando, y esto no sé si lo sabrá mucha gente, que en Egipto se jugaba la pelota. Sí, claro que todas las representaciones Y creemos que el juego de la pelota, o sea, el fútbol, es de origen inglés, todo lo contrario. Viene de Egipto, pasa al mundo griego, y del mundo griego pasa a través de varias cosas hasta llegar a Inglaterra, y ya nos creemos en este siglo XXI que nosotros inventamos el fútbol. Grandes operaciones, Alejandro, como trepanaciones y cosas de estas. Trepanaciones, escarificaciones. En los bajorrelieves están Sí, representadas. yo por ejemplo, volviendo dentro del mundo cultural, porque esto es hablar de cultura, en ese tiempo que yo me pasaba en el Museo Canario también me pasaba mucho tiempo mirando los cráneos arriba. Yo me di cuenta que había una parte cultural ahí que era extrapolable a varias partes de la Tierra. Me di cuenta que, por ejemplo, con la técnica del mirlado, nos podríamos comparar un poco a los egipcios o a tal, aunque los egipcios utilizaban otras técnicas más complicadas y más tal. Pero bueno, hay un paralelismo. Después por ejemplo, las pirámides de Weimar, ya ahí hay un componente más complicado, culturalmente es amplio. Después nos damos cuenta, como tú decías, que médicamente hacían trepanaciones y escarificaciones, y trepanaciones con utensilios de piedra, Claro. Sí. y vivían. Hacían tal. Hombre, no tienen la capacidad que tenemos ahora, que manejamos hasta el ADN, pero sí tenían una capacidad para darse cuenta de muchas cosas. Has elegido una de las civilizaciones que más me gusta y me atrae, la egipcia. La egipcia. Sí. Sí, tiene mucho que tal. Y volviendo, para no extenderme más, la cultura es el todo. El todo también. Porque una sociedad sin cultura no es nada. Y sin exponentes culturales. Yo desde aquí lo que me gustaría hacerle ver, y lo hago mirando a la cámara, lo que me gustaría hacerle ver a los que gestionan la cultura, que por favor escuchen. Que escuchen a cualquier persona que venga, con una propuesta que parece, entre otras cosas, que parezca ínfima, porque no están tocando en urbanismo, están tocando en cultura, en su área, y como mínimo tienen que escucharlo. Yo lo digo esto extensible a un montón de proyectos que hay ahora mismo en la calle, de no solo míos, sino de mucha gente, que tocamos en las instituciones, y no nos abren la puerta. Y parece que hasta tenemos que pedir permiso. Oye, tienes que estar honrado que una persona, quien sea, un joven de la calle que cante rap, un joven escritor, un joven productor de cortos, tal, que te venga con una propuesta, eso es decir, oye, qué activo cultural tengo yo aquí, gente que se mueve. Sí. Oye, tráemela para acá. Tráemela para acá, ve qué puedo hacer con ellos. Eso es lo que veo que adolece. Por eso decía que cultura y política, la cultura debe estar al servicio, la política debe estar al servicio de la cultura. Entonces, el mundo cultural mueve dinero, mueve sociedad, mueve conceptos, mueve pensamientos, lo mueve todo. Y eso lo saben. Pero lo saben quién lo sabe y lo utilizan para lo que ellos... Será lo que dejemos a los que vengan detrás de nosotros. Lo que sea, llegue o no llegue, lo que sea. ¿Tú crees, Alejandro, que políticamente hablando molesta que haya conocimiento? Sí. Molesta que haya conocimiento. Una sociedad nos quieren torpes, nos quieren dormidos. Sí, totalmente. Y yo, es una cosa que he tenido claro siempre, yo le suelo decir a mi hijo, el mundo es como una partida de ajedrez.
blancas, negras. Entonces tú tienes que mover piezas para ir ocupando espacio. El espacio es el conocimiento. Entre tú manejes con mayor conocimiento y conozcas mejor las reglas del juego, el oponente, o sea, ya sea tú mismo o el oponente que está al lado, enfrente o al lado, a los costados, arriba, abajo, donde sea, te tendrá más respeto. Una persona con conocimiento, una persona con un nivel cultural alto, eso es una persona muy difícil de convencer, muy difícil de manipular. Crítica, una persona crítica. Y sobre todo puede ser crítica. Oye, aunque no sea crítica, es muy difícil de manipular, porque a veces un silencio hace muchas veces más que una crítica a mal tiempo. Sí, es una forma de crítica también, la no respuesta. La no respuesta, como decir, vale, lo que me cuenta está bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiero, que es un poco lo que me pasaba a mí, cuando era pequeño y retrotrayéndome cuando era pequeño. Yo hacía lo que yo creía. Yo me he criado como un libre pensador, me han criado como un libre pensador. Yo tengo una madre que es una libre pensadora, tengo una mujer que es una libre pensadora y tengo una familia que somos gente que la igualdad ha sido tal. Mis hermanas han estudiado, mi hermana, que en paz descanse, que murió en el accidente de Hispanera, era una niña culta, psicopedagoga, profesora, y según se hubiera incorporado a su plaza de maestra, pues hubiera salido a estudiar psicología. O sea, la cultura es el todo. Y lo último, el misticismo. El misticismo. El misticismo para mí... Muy llamativo. Sí. En tu persona es muy llamativo porque lo trasluces en tus escritos. Sí. Yo creo que siempre ha habido un escriba en mí. Hay gente que dice que si se hubiera reencarnado, se reencarnaría en Napoleón, tal, pero no, yo pienso que si yo me hubiera reencarnado en Alejandro, lo que hubiera sido en una vida pasada, si eso existiera y fuera así, yo creo que hubiera sido un escriba que le faltó cosas que escribir y que después de muchas experiencias vividas en la Revolución Francesa, como negro en el Congo, como chino, como tantas cosas, como culebra, en esta vida le ha tocado expresarla para seguir completando su tal. Me llama mucho la atención los hombres y las mujeres de fe. Por ejemplo, una persona que me llamó mucho la atención y a la cual yo le guardo un gran y profundo respeto es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque ella es la manifestación del dejar de ser para ser. También me llama mucho la atención Tao Te Ching. Tao Te, el taoísmo, es una filosofía que hay que escucharla y leerla, meditarla, sopesarla. Y ya digo, yo me voy desde la parte sufí a la parte hebrea con la cábala, desde la parte más del gnosticismo precristiano, y en ese movimiento he creado lo que se llama mi templo Shaolin. ¿Por qué el Shaolin? Porque cuando veíamos la serie Kung Fu, pues a mí me llenaba mucho, ¿no? Me llenaba mucho no solo el arte marcial, sino la espiritualidad. Yo quise... Sos ciego, ¿verdad? Sí, el ciego era un personaje que daba mucha paz, pero a mí lo que me gustaba de esa serie era la espiritualidad que tenía. Yo siempre me he parado en el mundo espiritual. Yo a mi hijo, como ustedes bien saben, le dejo, es un legado, verán los que pongan en internet la serie Meditando en un Templo Shaolin, son frases y cuentos, a veces poemas, que yo he ido ensayando y que le he ido dejando a mi hijo para que él entienda cuál es mi filosofía. Yo no dejo si soy un místico o no, no lo sé. Eso lo tienen que decir ustedes. Yo lo que sí sé que soy un buscador. Yo busco la paz interior,
para dar paz. Trato de trabajar mi piedra interior, vuelvo otra vez a la piedra, de trabajar, tallar mi piedra, y con las esquirlas que vaya saliendo sigo insistiendo la misma metáfora, trato de que llegue y cree en las personas cosas positivas. A veces lo consigo, a veces no lo consigo. Se sabe que nada es perfecto en la vida, como digo yo en un poema. Hay una imperfección en el ser humano, pero todos buscamos esa luz, ese camino, esa luz que nos llene, pero que no nos ciegue. Importante. Porque tan oscuro estamos llenos de luz, tan en la oscuridad estamos llenos de luz, como con falta de luz. Tenemos que estar en el equilibrio. El exceso de luz nos ciega. Nos ciega. Qué bonito eso. Nos ciega. Hay que pensarlo eso. Es que mucha gente dice místicamente, no, yo quiero luz, sí, luz, pero yo ahora mismo estoy mirando para un claro oscuro que se dibuja entre las luces y las sombras que hay aquí en este estudio. Yo me mantengo en ese claro oscuro. La razón es el término medio. Podemos hablarlo con el yin-yang, podemos hablarlo con el concepto de yin-yang, pero en la cábala hebrea, cabalísticamente. Podemos hablarlo budistamente, pero estamos hablando de lo mismo. Sí. Estamos hablando de un concepto que es la búsqueda del interior y la búsqueda de la paz. Los medios y los caminos da igual. El todo, lo que yo te hablaba antes de Pitágoras, la representación, no la mística pitagórica, sino la representación del todo con un punto en el medio, para mí es el concepto perfecto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que lo que yo busco no tiene principio ni final. Siempre ha sido y es. Siempre será y estará. Y que este mundo parece que es un pensamiento de algo mayor a nosotros, y que nosotros formamos parte de ese pensamiento. Cuando decimos muchas veces, piensa las cosas repetidas veces que te vendrán, y efectivamente funciona. Tarda tiempo. Pensamiento positivo, de atracción, ¿verdad? La ley de la atracción, le llaman ustedes. Yo, en ese aspecto, a veces, para llegar hasta ese punto, tiene que darnos la vida a golpes. Y aún así... Ahora hablaremos de esos golpes. Me tienes que disculpar porque tenemos que hacer otra paradita y enseguida regresamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Como verán, es una entrevista la que tenemos con Alejandro Diepa y nuestra compañera Saro Brisón.
una entrevista muy rica en profundidad Sí. y en extensión, porque tiene el don de la palabra, Alejandro. Alejandro, no quiero que termine este programa sin nombrar pues parte de tu producción literaria, que es pues muy amplia. Has tocado varios géneros, has tocado pues uno que hoy en día no se toca mucho, la fábula, La fábula. el cuento corto, el cuento más largo, la poesía, incluso has hecho una letra para una canción, Sí. has trabajado en radio, has trabajado en prensa, has trabajado en prensa digital, en fin, tienes un bagaje enorme en lo que es la cultura en distintos sectores de la literatura. Y yo quisiera decir algunos títulos. Me imagino que los padres quieren a todos los hijos por igual, pero ¿qué pasa con los libros? ¿Queremos más a unos que a otros? ¿Nos han dejado más huella unos que otros? Quizás a lo mejor cuando el parto es más difícil se quiere más. Ya nos aclararás algo de eso, pero yo quiero decirle a nuestros telespectadores que tienes libros, uno que me ha encantado que dice Mi diccionario poético, es el título, Texeda, con X, Mamadou, A la sombra de un almendro, cosas muy asociadas con nuestra canariedad, ¿verdad? Malas intenciones y Nenedán y la Nepa, Cuentos de los Alicios, Las piedras del tiempo, Cuadratura, es decir, tienes unos títulos preciosos, me llaman muchísimo la atención, Destellos de un mar, en fin, tienes una serie que se llama Meditando en un templo Shaolin, que son unas citas, unos pensamientos para meditar sobre la vida, sobre la mismidad del ser, sobre los otros, en fin, y que lo dejas un poco como legado a tu hijo, que es una cosa que me ha llamado la atención, aunque también a veces, pues como tú mismo nos recordabas, los diriges a los amigos, a los escritores, a los hermanos, hermanas. También veo que hiciste pues una obra específica para tu hermana Mónica, que me imagino que habrá habido un antes y un después con su desaparición tan triste y en una edad muy joven. Y en fin, háblanos un poquito de toda esa producción literaria, pero no nos dejes sin tiempo para otra pregunta muy importante que tenemos. Yo en este aspecto, a partir de que mi mujer, para ser muy breve, a partir de que mi mujer me da el impulso y me da una patadita, así metafóricamente hablando, y me lanza a la maratón de cuentacuentos y digamos rompo mi silencio con un romance que se llama La Dama del Estanque, que habla de tres hermanas, envidia, cobardía y tal. Entonces, a partir de ahí, pues ya empiezo a exhalar, a ganar confianza en mí mismo, y empiezo la producción, empiezo a escribir. Esto hace 20 y pico de años. Entonces, cada vez poquito a poco empiezo a acompañar a mi madre a los certámenes poéticos, siempre muy tímidamente, y después tal. He llegado a estar en la Asociación Canaria de Escritores, no sé si decir desaparecida o no desaparecida, pero bueno, ahí está. He podido pertenecer a NACE como miembro fundacional, y en un momento dado, debido a ciertas cosas que están relacionadas con la enfermedad actual que yo padezco ahora mismo, pues he tenido, digamos, unas medias ausencias. Llegó un momento en mi vida en la producción literaria que la gente vio, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando ¿cómo se llama? El de sentir la poesía, ¿cómo se llama el muchacho ¿En sentir la poesía? Sí. Es David San. David San. Hicimos aquel acto para hacer la mejor en un grupo y tal, y ustedes vieron que en ese momento yo di un paso atrás al siguiente tal, y cómo me retrotraí. Digamos que ahí empezó algo en mí que yo no sabía lo que era algo que me invitaba a estar más dentro de mí, menos hacia el público. Entonces los años pasaron, el trabajo, las cosas y tal, adquirí una notoriedad, perdón por la arrogancia, porque una cierta notoriedad con la publicación de mis fábulas y el diccionario poético,
Y de golpe y porrazo le dije un día a mi mujer, cuando estaba en un acto, ¿qué hago yo aquí? Al decirle eso me dice, ¿estás recitando? ¿Estás con tus compañeros? Me cogí, me ausenté y he estado un periodo de, tú lo sabes, bastante tiempo, ausente, pero no ausente del ausente mundo. Físicamente, pero no ausente tal, porque necesitaba saber qué es lo que me pasaba. Lo que me pasaba se descubre el año pasado con la detención del Parkinson. Y para mí, cuando en noviembre del año pasado, desde aquí mando un gran abrazo al doctor García de la unidad de neurología del Hospital Insular y al doctor Albelo que me lleva, porque sin ellos yo no puedo estar aquí ahora mismo. Aunque ustedes no lo crean, ahora mismo yo estoy haciendo un ejercicio para evitar ciertas partes del Parkinson que son muy evidentes. ¿Con qué lo consigo? Parte con la medicación, parte con el pensamiento positivo del que he ido hablando durante esta entrevista. Es difícil, es complicado, puesto que ahora mismo me ha dado un impulso de temblar la mano y de temblar el pie, pero como estoy hablando con ustedes, sé que me están viendo las cámaras, trato de que el subconsciente me da. No sé si esto es correcto neurológicamente o no, pero yo me lo creo. ¿A ti te funciona? ¿Es válido? Yo creo que se ha visto un antes y un después. Hay momentos en los que no se ve la enfermedad porque yo no dejo que se vea. En la interioridad de mi casa el Parkinson pues se manifiesta. Yo hablo con el Parkinson, le digo, estate tranquilo, porque sé que es un tío que jode mucho. y ya llegará el momento de lo que tenga que llegar. Yo lo que pienso en esta enfermedad y a todos los que padezcan mi enfermedad y por ende cualquier enfermedad es que tenemos que dar el ejemplo de no rendirnos. Tú me has visto a mí luchar, Saro me conoce hace poquito, pero tú me has visto a mí luchar, me has visto en un recital público temblar y no dejar de ponerme ahí. ¿Por qué? Porque yo tartamudeaba y a veces tartamudeo. Tenía una serie de síntomas muy largos de explicar aquí y tal. Bueno, el hecho es que yo he logrado reconducirme un poquito a poco y ahora me dirán en qué estado estoy. Hay otra serie de cosas paralelas que yo no dejo entrever y que son interiores, pero que yo estoy bien. Yo puedo, perdón Alejandro, yo puedo dar constancia, porque lo he visto con mis propios ojos, de que Alejandro es un luchador y es un vencedor. Lo es porque yo te he visto efectivamente en un recital en el que el papel te temblaba muchísimo en la mano, pero saliste al público, explicaste lo que te pasaba, en ningún momento has ocultado ni el trastorno neurológico que padeces, al revés, le has dado visibilidad y eso es para darte un aplauso, porque no lo haces solo contigo, sino con todas las personas que padecen esa enfermedad neurodegenerativa y lo has hecho con un pensamiento positivo y es lo que justamente quería yo preguntarte, te has adelantado dando la respuesta. El antes y el después de ese diagnóstico que es un mazazo para cualquier persona, porque sabemos que es una enfermedad, bueno, detrás del Alzheimer, la que más personas padecen. Y bueno, yo he pasado a lo largo de mi vida muchas cosas. La escritura, todos los libros que has... yo no lo llamo libro, yo lo llamo trabajo, porque para mí son trabajos. Todo eso me ha ayudado a seguir adelante, pero no quisiera desaprovechar este momento para decirle a las personas que le den una mala noticia como esta, que no es tan mala, porque el Parkinson es malo, pero no es tan malo, es como lo queramos ver nosotros y como lo aceptemos nosotros. Ahí yo podría estar ahora mismo en mi casa quejándome. Efectivamente. Seguramente a estas alturas la rigidez que tengo en el cuello me hubiera ido a más. ¿Por qué? Porque la cabeza... Yo he tratado de místicamente evolucionar. Yo no estoy... mi cuerpo es uno, yo soy otro. Y ese otro... Y sobre todo quiero una cosa, dejarla aquí grabada.
quiero que cualquier persona que se enfrente a una enfermedad de esta o de cualquier característica, que no la vean como un estigma, que la vean como un reto. Cabalísticamente, las enfermedades son retos en los cuales la vida nos pone, o el todo nos pone, una prueba, y en la cual nosotros tenemos que elegir campo. Yo he elegido el campo de luchar. Yo, cuando el día que me toque estar como me tocará estar, si llega, porque no voy a dejar, no se lo voy a poner tan fácil, yo quiero que miren en el tiempo y digan, hubo una persona que escribía medianamente bien, perdónenme medianamente bien, que luchó y dio ejemplo, pero sobre todo el ejemplo se lo quiero dar a mi hijo y por ende a toda la sociedad, a mis compañeros, porque mis compañeros también tienen sus enfermedades, unos tienen azúcar, otros tienen tal, lo que pasa es que no lo dicen y se respeta. Yo no, yo me he enfrentado a mi enfermedad directamente, yo me miré al espejo un día y dije, bueno, te tocó, ¿qué vas a hacer? Te podía haber tocado un cáncer de piel, te podía haber tocado otra cosa peor. Adelante, ¿cómo quieres vivir la vida? ¿Acobardado? No, yo sigo escribiendo. En la serie Meditando en un templo Shaolin me vale para mucho. El estudiar Cábala me vale para mucho, el pensamiento filosófico me vale para mucho, el evadirme, el estar hablando con ustedes ahora mismo aquí, el hacer una técnica que yo le hablé a Guillermo, otro enfermo de Parkinson que conocimos en un tal que por cierto es un dibujante magnífico, magnífico, que yo considero que debe de estar sentado aquí y explicar su realidad, su vivencia. Él la vive de una manera, yo la vivo con otra. Yo me he inventado, perdón el término, y perdona al doctor García, al doctor Albelo, porque ellos son neurólogos y conocen más la sinopsis que hay en las cabecitas. Yo creo en la regeneración neuronal, yo creo que una depresión mata células, yo creo que una alegría, esto que estamos haciendo, esta mayéutica socrática que estamos haciendo ahora mismo, que parezca un monólogo, es energía positiva que gana mi cerebro, mi cuerpo. Máxime cuando yo lo traslado a la escritura. Yo he hecho radio. Esa radio me sirvió para digamos, retrasar el Parkinson. Por ese ser que yo el Parkinson lo tenía de antes. Pero yo no sabía que tenía Parkinson. Fíjate. El Parkinson se manifestó en un momento dado. Pero yo iba a los sitios, tal, tenía una serie de cosas que yo no comprendía y ahora comprendo. ¿Por qué? Ahora yo estoy más bien porque ya sé dónde está el tema. Entonces, como el tema sé que está ahí, yo lo tengo sentado aquí. Me encanta eso, me ha gustado muchísimo el tema de que aceptes, ¿no? Que no te lo tomes como si fuera un rival, sino aceptar, porque desde que el momento que tú aceptas las cosas es cuando se empiezan a generar en ti los cambios en cualquier aspecto de tu vida. Sí, es como y que tú te lo lleves aquí de compañero de viaje, vamos a ver qué podemos hacer juntos y bueno, estás aquí, enséñame y yo con todo lo que yo tengo, que sé que nos vamos a poder llevar bien. ¿Qué te parece, Saro, si volvemos a traer a Alejandro en otra ocasión? Ay, por favor, sí. Se nos ha acabado el tiempo. Es que se habrán dado cuenta que yo a mí me gusta hablar y es que no he estado tan atenta que no he podido hablar. Es que me da igual por hablar tú. Claro. Creo que has ayudado además. Discúlpeme. No, que va para nada. Al contrario, Alejandro. Que va, ha sido maravilloso. Muchísimo que hayas estado con nosotros. Sí, pero tienes que volver. Tienes que volver. Sí. Y además sé que habrás ayudado a gente que está en casa ahora escuchándonos atentamente. Enfermos, futuros enfermos, parientes de enfermos. Yo sé que es difícil. Es difícil. Bueno, permíteme decir, sí. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. No. La mente, esta sinapsis que tenemos nosotros, la sacamos y nosotros nos vamos fuera y nos seremos capaces de mirarnos y decir, no, yo trato de vivirlo tal. Cuando llegue el momento que tiene que llegar, vivirlo en paz. Porque todo es efímero. Hasta un libro cuando se empieza a leer,
un inciso muy rápido. Si me preguntaras qué libro o qué trabajo es el más que me gusta de los que he escrito, te diría que uno que se llama El Templo del Silencio. El Templo del Silencio. El Templo del Silencio es un cuento de orden filosófico en el cual el que lo lea me va a entender. Pues señores, quédense con ese título, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Y señores, quédense con ese título y quédense con la idea de que Alejandro va a volver a seguirnos contando su progresión literaria, porque la enfermedad no va a progresar porque él puede con ella. Buenas noches. Mañana volveremos a estar con ustedes. No se olviden que estamos todos los días en este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias.